¿Cómo estamos en términos de consumo? Es la pregunta. Bueno, un poco respecto a lo que vos decís, que es muy cierto, existe una distorsión de precios muy alta, muy fuerte, sobre un mismo producto, e incluso, hasta incluso en una misma cadena, en distintos barrios encontrás distorsión de precios. Eso es un tema no menor, se viene dando desde hace bastante tiempo. Lo vemos no solo en alimentos y bebidas, que es más grave porque es de consumo masivo, lo vemos en medicamentos, que también tiene su nivel de gravedad muy alto, porque obviamente es un tema al cual no podemos escapar. Eh, pero efectivamente el consumo hoy, lo que vemos es que la gente tiene un consumo mucho más racional, mucho más planificado, eh, mucho más prudente, para llamarlo de alguna forma, donde compra lo justo y necesario, donde no se embarca en gastos que no puede afrontar, sea cual fuere el nivel económico, ¿no? El segmento socioeconómico al cual pertenezca no obsta para que tenga un comportamiento similar, un segmento de clase alta como un segmento de la base de la pirámide de consumo, o sectores de mayor carencia, ¿no? De más pobreza. Eso lo estamos viendo ya prácticamente en el último año, en particular en el último el último trimestre del año 2024 y el primer trimestre de este año. Estamos viendo ese tipo de comportamiento que, como te decía, no es ajeno ni escapa a ningún segmento socioeconómico. Lógicamente, la inflación de este mes para muchos fue una sorpresa. Hubo una presión muy alta por lo que son productos cárnicos y frutas y verduras, y todo el sector frutícola, que tiene una estacionalidad muy fuerte. Y obviamente esta devaluación del dólar oficial, que lo tenemos en un porcentaje que está en torno al 12, entre 12 y 13%. Ahí lo que estamos viendo es justamente una situación bastante compleja. Porque las grandes compañías han trasladado al precio del producto de manera lineal la devaluación, entre un 9 y un 14%. La devaluación fue de un 12%. Entonces han establecido en muchos casos un piso del 9-10% hasta un 14%, que fue un poco lo que el ministro Caputo nombró a estas empresas, o a algunas de estas empresas, porque son muchas más las que lo hicieron, no solamente estas grandes corporaciones, hubo algunas empresas medianas y algunos distribuidores y mayoristas. Eso generó un efecto cascada en el punto de venta cercanía. Razón por la cual, es absolutamente especulativo, porque los insumos tienen en dólares, más en un país como Argentina, que es productor y tiene integrada toda la cadena de producción, desde una espiga de trigo hasta un paquete de fideos secos, toda la cadena de producción local. La incidencia es entre un 10, 12, 15, en el mayor de los casos un 30%. Te doy un costo que no está dolarizado, el salario no aumentó un 12%. Para trasladarlo de manera lineal. Directamente no aumentó, razón por la cual ahí nos damos cuenta que son actitudes especulativas por parte de estas grandes compañías. Obviamente algunos han retraído y han vuelto a las listas anteriores, los más conocidos, pero hay muchos que no todavía, que todavía están con esa, entre comillas, incertidumbre. Siempre incertidumbre del empresario, del productor o del comercializador se traduce en especulación. Es decir, sacan la bola de cristal y dicen, bueno, mira, por la duda vamos a aumentar esto o aquello. Y después ocurre casos como las aceiteras, que una gran aceitera argentina que es exportadora, la principal, es la cuarta exportadora a nivel mundial de aceite de girasol, y de aceite de maní, y tuvo un aumento también en torno a un 14%, pero esto obedece a que cayó el precio internacional del girasol, cayó el precio internacional del aceite, y pretenden en los mercados locales
recuperar esa caída. Entonces ahí también vemos situaciones de especulación. Creo que es un desafío muy grande para, en este caso, para la Secretaría de Comercio, para la Secretaría de Industria, y sobre todo para la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia, que está a cargo del doctor Blanco Muñoz, que tuvo la verdad, actuaron rápido de reflejos en esto. Bueno, hay que destacar que el actual subsecretario Blanco Muñoz proviene de asociaciones de consumidores, entonces tiene tal vez un poco más gimnasia que muchos funcionarios. Pero realmente creo que es un gran desafío para la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Industria y de Defensa del Consumidor monitorear estos abusos, sobre todo en los costos, y temas que realmente impactan acá. El que paga los platos rotos siempre es el consumidor, ¿no? Miguel, buen día. Martín Paldrock te saluda. Vos recién decías que la gente cada vez más compra lo imprescindible. ¿Qué productos se dejaron de comprar? Mira, tenemos una caída muy grande en todo lo que es, en primeras marcas tenemos una caída grande, Ajá. sin duda. Y en lo que es, básicamente, obviamente productos cárnicos, ya sea la carne bovina, carne porcina, carne aviar, pollo. La gente comenzó, si bien aumentó el consumo de pollo, en la proporción de lo que cayó el consumo de carne, no aumentó el producto, aumentó el precio, pero no el consumo. Ajá. Y en compensación, la gente, sobre todo sectores medios, sectores de menores recursos, se volcaron a categorías como lo que es farináceos, pastas secas, aumentaron en volúmenes. Aumentó mucho también, que es preocupante, esto en un estudio que hemos hecho desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, de INDECOM, para distintas universidades, para el Observatorio de la UC y demás. Vemos que la categoría de desayuno y merienda aumentó en volúmenes, aumentó la categoría snacks. En snacks encontramos, por ejemplo, los alfajores, donde creció mucho en porcentaje interanualmente, casi un 25, un 30%. De hecho, no sé la edad que tienen ustedes, pero hasta hace más de 40. 2 o 3 décadas, bueno, hasta hace 2 o 3 décadas teníamos un portfolio de 10 marcas de alfajores. Hoy tenemos más de 35 marcas de alfajores. ¿Y eso a qué se debe? O sea, y eso se debe a que en el estudio que hicimos nosotros, que ya son estudios de campo en barrios populares, sí, encontramos que 4 de cada 10 familias de la base de la pirámide, de sectores pobres, consumen o suplen una comida principal, por lo general la cena, con una colación. claro, Que puede ser un alfajor, una galletita, por eso creció también la categoría de desayuno y merienda. Y lo vemos también en los almuerzos. Fíjate que hoy volvieron a proliferar las ofertas de los kioscos, donde te venden un sándwich, te venden un alfajor, o te venden un jugo con 2 alfajores. Y eso habla que la gente suple, sobre todo el trabajador, lo ves en grandes ciudades, ni hablar acá en la ciudad de Buenos Aires, más todavía, suple el almuerzo por eso. Y cuando vos vas a los bares y demás, ves que hay muchos combos de almuerzo, pero todos te dicen, no, más allá que la gente puede comer un primer plato, un postre y una gaseosa, con un plato principal, un postre y una gaseosa por 10.000 pesos o 9.000 pesos, tampoco es que se disparó. Prefieren gastar 3.500 pesos y comer un pancho, que también está dentro de colaciones, Claro. no de comida, o un alfajor y una gaseosa. Entonces, eso, más el viaje y demás, ya cuando sale de la casa tiene 7.000 pesos, 7.000, 8.000 pesos, 10.000 pesos entre viaje y esa colación. Y ya prácticamente le impacta en un 20% de su sueldo. Claro, es un montón. Mensualmente. Entonces, si vos te pones a dar números finos, te das cuenta por qué la gente tiene ese cambio de hábito, ¿no? Que obviamente no es saludable, obviamente en los sectores de menores recursos, sobre todo la caída, por ejemplo, de la leche fluida en sachet, habla de una caída en muchísimos productos. La leche fluida en sachet es la referencia que más se comercializa. Si vos ves que cayó la leche fluida en sachet, es porque necesariamente te cae todo el resto de las categorías proteicas y no proteicas también. Entonces, y la gente suple eso por colaciones mínimas, como por
algún tipo de galletita, algún tipo de mate cocido, es decir, una serie de cosas. Pero en los menores, en los que tienen menos de 1.200 días, los que tienen menos de 3 años y medio, es un tema muy complejo que haya caído. ¿Por qué? Porque genera problemas cognitivos. Esos problemas cognitivos llevan a problemas de entendimiento, esos problemas de entendimiento llevan a una mala escolarización y a una deserción escolar. Esa deserción escolar te lleva a una precariedad laboral y en muchos casos a un riesgo social que está vinculado con adicciones, y eso a su vez te lleva a temas de seguridad. Es decir, está todo, esto tenés que tener una mirada holística para darte cuenta lo grave que es que el Estado no invierta, y ahí sí tiene que intervenir, porque lo hacen los países más liberales del mundo. Gran Bretaña, los 1.200 días de un recién nacido, pura y exclusivamente, más allá que la madre sea la responsable directa, el Estado lo supervisa, y si la madre no cumple, te sacan a los chicos. Es decir, funciona el esquema el monitoreo de la minoridad muy fuertemente. ¿Por qué? Porque es el capital del Estado, porque esos problemas cognitivos, esos problemas de entendimiento derivan también en problemas de salubridad, y se disparan todos los presupuestos solamente por no alimentar a un chico de menos de 3 años. ¿Entendés? Entonces, en eso creo que el mejor negocio del Estado es justamente velar por eso en toda la población. Suena muy socialista, pero en realidad lo hacen los países liberales. Miguel, Laura te saluda, buen día. Te quería preguntar, tal, porque Laura? vos decías que de las marcas, las principales marcas, hay menos consumo, ¿no? Casi poca población las consume. Digo, ¿por qué razón esas grandes empresas no bajan sus precios sabiendo que la gente ya no está consumiendo esas marcas? Bueno, mira, las empresas, como se suele decir, tiran de la cuerda hasta de la cuerda da, ¿no? Y si la gente valida precios, hasta ahí van a aumentar. Una vez que eso no ocurre, comienzan a hacer un fenómeno en economía que se llama reduflación, que es una reducción de los contenidos, achicamiento de los contenidos para mantener precios o bajar precios, pero nunca la reducción del contenido es proporcional a la baja del precio. ¿Me explico? Sí. Eso también lo vemos, y es algo que pueden hacer las grandes compañías, no lo puede hacer una pyme, porque una pyme no tiene la capacidad de tener stock de rollos, el packaging, el doy pack, etcétera, etcétera. Es un tema muy muy vinculado al packaging, eso. Además, también las productoras de alimentos son 4 grupos concentrados que te pueden abastecer un supermercado, un hipermercado de una superficie inmensa, con 4 productoras. Bueno, exacto, claro. Ese es el otro tema que tenemos. El otro tema es que La gran peste argentina. Casi el 50% de todo lo que consumimos en un supermercado, de alimentos, bebidas, higiene, y limpieza hogar, Sí. lo producen 35 grandes multinacionales, 2 de origen argentino. Una de Córdoba y otra acá, está en Panamericana. Para no dar nombre, Sí, en la de Caputo y después tenemos problemas. Sí. Entonces, esas son 2 de origen argentino, como también tenés una italo-argentina que produce hojalata y y acero y hierro, pero en el caso de la hojalata la vende un 20% más caro que lo que sale en China. Importarla de China sale un 20% menos. Importarla de Ucrania en guerra sale un 14% menos. ¿Cómo lo entendés? Evidentemente abusan de lo que vos decís, esa posición dominante del mercado, esos oligopolios, que es otro de los grandes desafíos del gobierno, que también recae en la Subsecretaría de Defensa de la Competencia, que por estas cosas de la política recae también en la persona que les comenté recién, Blanco Muñoz. Pero más allá de eso, creo que tienen que monitorear eso. En cualquier país que se precie de tal, los bienes esenciales, alimentos y medicamentos, están monitoreados por el Estado, pero no los precios de cuando salen del supermercado, el costo de producción de eso. Entonces, ahí es donde realmente, si bien el gobierno no interviene, en Italia, en Francia, en Países Bajos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Uruguay, si bien no interviene, pregunta mucho. Entonces no entendés cómo Argentina, siendo productor, tenés 15 marcas de harina que la producen 5 compañías. En Uruguay tenés 8 marcas de harina, con una población 10 veces menor, 8 marcas de arroz, 5 veces menor, 8 marcas de harina que la producen 6 compañías. Proporcionalmente hay muchísima más competencia
en un país vecino, que es el caso de Uruguay, con una población mucho más reducida que lo que tenemos nosotros. Entonces ese es siendo con el agravante aún más de que Argentina es un país productor de alimentos, Uruguay es mucho más limitado, ni hablar Bolivia, ni hablar de Paraguay o Chile, donde encima tienen una libertad para importar, donde hay competencia con la importación. En el caso nuestro, el gobierno apela, y si me das un minuto, apela justamente a esto, a importar para bajar los precios. En una primera medida puede ser cierto. Ahora, si vamos a un poco más allá, vemos que los que importan, el 75% de las importaciones de alimentos, ¿quiénes las hacen? Las mismas grandes empresas productoras y las grandes cadenas comercializadoras. Lo que pasó ahora entre COPAL, que es la coordinadora productora de alimentos, donde están las grandes compañías productoras, y ASU, que es la Asociación de Supermercados Unidos, donde están las grandes cadenas de supermercados, es justamente que ASU, los supermercados, quieren importar, y las grandes corporaciones no importan, no pueden importar tanto, porque están fabricando, pero dicen, che, si ellos van a importar, las mismas reglas para importar de lo que nos pide acá SENASA, INAL, el Instituto de Alimentos, etcétera, por si no estamos en desigualdad de condiciones. Pero más allá de eso, en cualquiera de los dos casos, como se suele decir aquí, nadie orina agua bendita, ni las grandes cadenas, ni los grandes productores, creo que es la verdadera pelea de fondo, y es donde el gobierno creo que tiene que facilitarle a las pymes, que son las proveedoras y las dadoras del 70% del trabajo formal, la posibilidad de importar con algún diferencial respecto a otras grandes compañías, y no de importar alimentos, de importar insumos. Claramente. Y de hacer una quita de impuestos. Nos quedamos con ese análisis, Calvete, ha sido muy amable, le agradecemos los minutos que nos haya concedido. Que tenga un buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.